Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no lo están, prometo que este vídeo les alegrará un poco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado controversia, debate y sobre todo, muchísima expectación. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo. Pero esta vez, no hablaremos de sus romances, de sus proyectos cinematográficos ni de su apretada agenda. Hoy nos centraremos en una faceta diferente, en una situación que ha sorprendido a muchos y que lo ha puesto en el centro de la polémica: Can Yaman en juicio. Así es, amigos. El actor se ha enfrentado a un proceso legal que ha captado la atención de los medios y del público en general. Y lo que nadie esperaba, lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, es la valentía con la que Can ha afrontado este desafío. En este vídeo vamos a analizar a fondo los detalles del juicio, las acusaciones, las pruebas presentadas y, lo más importante, la actitud de Can Yaman ante esta situación adversa. Vamos a descubrir qué es lo que realmente sucedió, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a los tribunales y, sobre todo, vamos a entender por qué su valentía ha sido tan impactante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante, entretenido y sobre todo con información de primera mano. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, para entender la magnitud de esta situación, es crucial que conozcamos el contexto general. Can Yaman, como todos sabemos, es una figura pública. Su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Esto inevitablemente lo expone a situaciones complejas y a veces desafortunadas. El juicio al que se enfrentó no fue la excepción. Las acusaciones que pesaban sobre él eran graves. Se le imputaba un presunto delito de difamación agravada contra el reconocido periodista de espectáculos, Ali Demir. Un cargo que, de ser probado, podría haber tenido serias consecuencias no solo para su carrera y su imagen pública, sino también un impacto significativo en su libertad y reputación personal. La noticia, como era de esperarse, se propagó como la pólvora, generando un sinfín de especulaciones y rumores. Muchos se preguntaban qué había sucedido realmente. ¿Era Can Yaman culpable de las acusaciones? Se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por el propio Ali Demir, buscando aumentar su propia fama a costa del actor. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, alimentando aún más el morbo y la incertidumbre. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la reacción de Can Yaman. En lugar de esconderse o de negar rotundamente las acusaciones, como muchos esperaban, el actor decidió enfrentar la situación de frente con valentía y determinación. Desde el principio, Can Yaman se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y a demostrar su inocencia. Contrató a un equipo de abogados expertos, liderado por la prestigiosa abogada Defne Kaya, conocida por su impecable trayectoria en casos de alto perfil. Can se preparó para el juicio con meticulosidad, reuniendo evidencia, entrevistando testigos y analizando cada detalle de la acusación con sus asesores legales. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su actitud ante los medios y el público. En lugar de evitar las cámaras, Can Yaman concedió entrevistas, ofreció declaraciones y se mostró transparente sobre el proceso legal, desafiando la narrativa que se estaba construyendo en su contra. En estas entrevistas, el actor no negó la gravedad de las acusaciones, pero tampoco se victimizó ni se lamentó. Reconoció que la situación era difícil, que estaba afectando a su familia y a sus proyectos profesionales, pero afirmó que confiaba en la justicia turca y que estaba dispuesto a luchar por su verdad, por demostrar que era inocente y que las acusaciones eran infundadas. Su discurso sereno y convincente sorprendió a muchos. Algunos lo acusaron de estar actuando, de tratar de manipular la opinión pública con su carisma y su fama. Pero otros, la mayoría, lo aplaudieron por su coraje y su honestidad, por no esconderse y por dar la cara ante la adversidad. Durante el juicio, Can Yaman se mantuvo firme en su postura. No cedió ante la presión de los fiscales ni ante las preguntas incisivas de los abogados de Ali Demir,
quienes intentaron desacreditarlo y poner en duda su testimonio. Presentó pruebas sólidas que respaldaban su versión de los hechos y refutaban las acusaciones en su contra, incluyendo mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de testigos que confirmaron su inocencia. Su equipo legal hizo un trabajo impecable, desmantelando los argumentos de la parte acusadora y demostrando la inconsistencia de sus pruebas, revelando contradicciones en el testimonio de Ali Demir y poniendo en evidencia sus motivaciones para presentar la demanda. Pero más allá de las pruebas y los argumentos legales, lo que realmente impactó a todos fue la forma en que Can Yaman se comportó en el estrado. Se mostró respetuoso, educado y, sobre todo, sincero. No intentó evadir las preguntas ni de dar respuestas ambiguas. Se enfrentó a la verdad con valentía, sin importar las consecuencias, demostrando que no tenía nada que ocultar y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por sus acciones, siempre y cuando se demostrara su culpabilidad de manera justa y legal. En un momento particularmente tenso del juicio, cuando se le preguntó directamente sobre su relación con el periodista Ali Demir, y sobre el incidente específico que dio origen a la demanda, Can Yaman respondió con sinceridad y humildad. Reconoció que había tenido diferencias con el periodista en el pasado, que habían existido tensiones profesionales y personales entre ambos, pero negó rotundamente haberlo difamado o haber actuado con mala intención. Explicó que sus comentarios habían sido malinterpretados, sacados de contexto y utilizados para construir una narrativa falsa en su contra, y que lamentaba cualquier daño que pudiera haber causado, pero insistió en que no había cometido ningún delito. Esta declaración, inesperada y conmovedora, generó un silencio sepulcral en la sala del tribunal. Muchos se sorprendieron por la honestidad y la vulnerabilidad de Can Yaman, por su disposición a reconocer sus errores y a pedir disculpas si era necesario. Algunos incluso sintieron empatía por él, al ver a un hombre famoso y exitoso enfrentando una situación tan difícil y personal. Fue un momento crucial en el juicio, un momento que cambió la percepción que muchos tenían del actor, demostrando que era un ser humano como cualquier otro con sus virtudes y sus defectos. A lo largo del proceso legal, Can Yaman recibió el apoyo incondicional de sus fans, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Miles de personas se manifestaron en su favor, organizando campañas en redes sociales, enviándole mensajes de aliento y mostrándole su solidaridad. En las redes sociales el hashtag #almohadilla apoyamos a Can Yaman se convirtió en trending topic mundial, demostrando el poder de la comunidad online y el cariño que la gente siente por el actor. Este apoyo fue fundamental para Can Yaman, quien reconoció públicamente que se sentía fortalecido por el cariño y la confianza de sus fans. En una entrevista, el actor declaró que el apoyo de sus fans era lo que lo mantenía motivado y lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse y a luchar por su inocencia. Saber que tengo a tanta gente que cree en mí me da la fuerza para superar cualquier obstáculo, afirmó. Su apoyo es mi mayor motivación y me siento muy agradecido por todo el cariño que me brindan. El juicio de Can Yaman fue un proceso largo y agotador, tanto física como emocionalmente. El actor tuvo que lidiar con la presión constante de los medios, la incertidumbre del proceso legal, las largas horas en el tribunal y el estrés de tener su reputación en juego. Además, el juicio afectó su vida personal, su relación con su familia y amigos, y sus proyectos profesionales, generando un gran impacto en su bienestar general. Pero a pesar de todo, nunca perdió la compostura ni la esperanza. Se mantuvo concentrado en demostrar su inocencia y en defender su verdad, trabajando arduamente con su equipo legal y manteniendo una actitud positiva y optimista. Su valentía y su determinación inspiraron a muchos, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir, demostrando que es posible superar la adversidad con coraje y perseverancia. Y finalmente, después de semanas de intensos debates, testimonios y deliberaciones, el juez dictó su veredicto: Can Yaman fue declarado inocente de todos los cargos de difamación. La noticia fue recibida con júbilo por los fans del actor, quienes celebraron su victoria en las redes sociales y en las calles, organizando fiestas y manifestaciones de apoyo. Can Yaman, por su parte, expresó su alivio y su agradecimiento a la justicia turca, a su equipo legal y a sus fans por su apoyo incondicional. Estoy muy feliz de que la verdad haya salido a la luz, declaró. Quiero agradecer a mis abogados, a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mis fans por su apoyo incondicional. Sin ustedes, no habría podido superar esto. El caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo la valentía y la honestidad pueden triunfar ante la adversidad. El actor no se dejó intimidar por las acusaciones ni por la presión de los medios.
Se enfrentó a la situación de frente con determinación y transparencia, demostrando que no tenía nada que ocultar y que confiaba en la justicia. Y gracias a su coraje, logró demostrar su inocencia y limpiar su nombre, restaurando su reputación y recuperando su tranquilidad. Pero más allá del resultado del juicio, lo que realmente impactó a todos fue la actitud de Can Yaman. Su valentía, su honestidad y su humildad lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos, demostrando que es posible enfrentar los desafíos con dignidad y que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque el camino sea difícil y lleno de obstáculos. La historia de Can Yaman nos enseña que no debemos juzgar a las personas por los rumores ni por las apariencias. Debemos darle a todos el beneficio de la duda y escuchar su versión de los hechos, antes de formar una opinión o emitir un juicio. Y sobre todo, debemos recordar que la valentía y la honestidad son cualidades que siempre deben ser valoradas y admiradas, ya que son fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. El juicio de Can Yaman también nos recuerda la importancia de la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y tenemos derecho a defendernos de las acusaciones y a presentar pruebas que respalden nuestra inocencia. El sistema legal debe garantizar que este derecho sea respetado, y que todos tengan la oportunidad de ser escuchados y juzgados de manera justa, sin prejuicios ni discriminación. Además, el caso de Can Yaman pone de manifiesto la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Los medios tienen el poder de construir o destruir la reputación de una persona, y es importante que ejerzan este poder con responsabilidad y ética. Deben verificar la información antes de publicarla, evitar caer en sensacionalismos y rumores infundados, y garantizar que todas las partes tengan la oportunidad de expresar su versión de los hechos. El juicio de Can Yaman fue un evento mediático que generó un gran interés público, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero más allá del morbo y la especulación, lo que realmente importa es la lección que podemos aprender de esta historia. La valentía, la honestidad y la perseverancia son cualidades que nos pueden ayudar a superar cualquier obstáculo y a alcanzar nuestros objetivos, sin importar las dificultades que encontremos en el camino. Can Yaman demostró que es posible enfrentar los desafíos con dignidad, y que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque el proceso sea largo y doloroso. Su historia es un ejemplo de superación personal y un testimonio de la importancia de creer en uno mismo y de luchar por lo que es justo sin importar las consecuencias. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Hemos analizado a fondo el caso de Can Yaman en juicio, sus acusaciones, sus pruebas y sobre todo, su valiente actitud ante esta difícil situación. Hemos visto cómo el actor se enfrentó a la adversidad con determinación y transparencia, logrando demostrar su inocencia y limpiar su nombre, restaurando su reputación y recuperando su tranquilidad. En resumen, la historia de Can Yaman nos enseña que la valentía, la honestidad y la perseverancia son cualidades que nos pueden ayudar a superar cualquier obstáculo y a alcanzar nuestros objetivos. Nos recuerda la importancia de creer en uno mismo y de luchar por lo que es justo. Y nos demuestra que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque el camino sea largo y lleno de desafíos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Me gustaría saber qué piensan sobre la valentía de Can Yaman. ¿Creen que actuó correctamente al enfrentar la situación de frente? ¿O creen que debería haber optado por una estrategia más discreta, evitando la exposición mediática y enfocándose en la defensa legal en privado? ¿Qué les pareció el resultado del juicio? ¿Creen que la justicia fue justa, o consideran que hubo alguna influencia externa en la decisión del juez? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus diferentes perspectivas y opiniones. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido interesante, entretenido y con información de primera mano. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde estoy siempre en contacto con ustedes y compartiendo novedades y adelantos de mis próximos vídeos.
Allí podrán encontrar contenido exclusivo y participar en debates y encuestas sobre temas de actualidad. Así que ya lo saben, amigos. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un excelente día y recuerden siempre defender la verdad con valentía y honestidad.